La casa de subastas de Arogate 9 estaba sepultada bajo 3 niveles de reciclaje de desechos y bóvedas tecnológicas olvidadas, ocultas bajo el zumbido de los anillos de acoplamiento de los contrabandistas y el hedor a metal oxidado. Dentro, el calor era sofocante, pero el sudor corría a raudales. Demasiada gente, demasiada expectación. Las luces eran tenues, a propósito, dejando a la mayoría de la multitud en penumbra mientras el escenario permanecía iluminado con una luz cegadora. Entonces Merrick se apoyó contra un pilar agrietado al fondo, con la capucha puesta y los brazos cruzados sobre el pecho. No había venido para esto. Necesitaba celdas de combustible de repuesto, un nuevo circuito de refrigeración para el núcleo de navegación deteriorado del refugio, tal vez, solo tal vez, una copa. Pero el ruido lo había atraído. La risa, esa risa mordaz. Ahora se encontraba en medio de todo, con la mandíbula tensa, observando una ceremonia disfrazada de celebración. En el escenario, un asistente con sedas ceremoniales se pavoneaba bajo focos dorados. La voz del hombre resonó en la sala con la vehemencia de quien ya había hecho esto demasiadas veces. Caballeros de los sindicatos, nobles invitados de las facciones externas, honremos esta noche a nuestra invitada de la conquista. Señaló con un gesto dramático a una figura en la primera fila. El alto comandante Barcon, cuya campaña en Luran Prime había logrado la sanación de 8 ciudades y entregado a 35 líderes rebeldes a los Pers. Una victoria para el orden, la prosperidad y nuestros intereses comunes. Los aplausos resonaron, forzados, pesados, impulsados por la bebida y la promesa de entretenimiento. Fine no aplaudió. Sus ojos ya estaban fijos en el borde del escenario, donde 2 guardias abrieron las puertas de acceso. Lo que entró no era una mujer como la mayoría la imaginaba. Ya no. Era alta y delgada, grácil, incluso en su quietud, con una piel suave y violeta que brillaba tenuemente bajo las luces. Su cabello, una cortina de largos mechones verdes que ondulaban como cristal líquido, caía enredado alrededor de su rostro. No habló, no se movió a menos que la empujaran. Sus brazos permanecieron pulcramente cruzados frente a ella, la barbilla baja, la mirada fija en el suelo. Pero el silencio que se hizo cuando entró fue diferente. La multitud la miró fijamente, el asistente sonrió aún más. Contemplen, dijo, rodeándola lentamente. Unidad 74 Beta. Barelín, criada, perfeccionada y sometida a un riguroso entrenamiento con sangre en Berexus 3 bajo estrictos protocolos de acondicionamiento. Sin capacidad de habla. Certificada según la ley subsiente 11.9. Hizo una pausa, asimilando la información. Eso significa que, legalmente, no es una persona según la ley galáctica, sino simplemente una forma de vida biológicamente mejorada, emocionalmente sumisa y totalmente transferible como propiedad, un animal de placer, como se les llama en el mundillo. La risa volvió a surgir. Grosera, repugnante. Fine apretó los puños dentro de su abrigo. Había oído ese término antes en las líneas exteriores durante aquellos largos años de escaramuzas fronterizas y brutales limpiezas. Pero esto era otra clase de podredumbre. No llora, añadió el cuidador con orgullo. Eso lo han corregido. La Barelín ni parpadeó, ni se inmutó, ni siquiera cuando alguien del público gritó, ¿muerde? No, comandante Barcon, respondió el cuidador con suavidad. No hace nada a menos que se le ordene. El general se puso de pie. Corpulento y cornudo, con 6 metales cosidos a su media capa, sus ojos cibernéticos recorrieron a la chica con languidez, como si evaluaran el peso de la carga. Veamos cómo se mueve, hizo un gesto el encargado. Uno de los guardias pulsó un botón en un control remoto, y la mujer barelina dio un paso al frente. Postura perfecta, incluso con paso firme. Su cuerpo estaba programado para la elegancia, y sin embargo, sus ojos se entrecerraron. Allí, justo debajo de la cortina de cabello en el lado izquierdo de su cuello, un tenue tatuaje geométrico, no cosmético, tradicional,
una marca varelina. Estaban prohibidos en la mayoría de los sistemas controlados por el sindicato. Solo un tipo de chica lo lucía abiertamente. Recuerda. Tyne no pensó. Su pulso se aceleró. Aparentemente, no se movió. Simplemente observó, rastreando salidas, ubicaciones de drones, rotaciones de guardias, contándolas. El encargado se volvió hacia la multitud. Y ahora, para presentarla formalmente, nuestro regalo al alto comandante. En reconocimiento a su inigualable logro militar, estallaron los aplausos. Fine tomó un paso silencioso hacia adelante. La estaban regalando, no comprando, ni siquiera pujando por ella, simplemente entregándola como una botella de vino exótico. Mientras el guía la conducía hacia el general, el dron de escolta flotaba en perfecta sincronía, muy cerca detrás. Uno de ellos escaneó la bioetiqueta del general, listo para finalizar la transferencia. Fue entonces cuando algo sucedió. Se movió con la precisión de un soldado y la velocidad de un hombre experimentado. Su mano derecha se aferró a su abrigo, desenfundando la pistola con rapidez y precisión. Su primer disparo destruyó la unidad estabilizadora del dron más cercano. Esta giró en espiral y se estrelló contra la plataforma en una explosión de chispas. Jadeos, gritos, confusión. Subió de un salto los escalones laterales. El segundo dron se giró hacia él. Preocupado, demasiado lento. Fine se agachó bajo su arca y le colocó una carga magnética en la base. Luego la lanzó contra la multitud. Explotó en una lluvia de pulsos gravitacionales interrumpidos. El guía se giró atónito. ¿Qué? Entonces lo noqueó con un puñetazo certero. Entonces la alcanzó. Unidad Varelin 74 Beta. No se había movido, ni una sola vez. Simplemente se había quedado inmóvil, observando el caos desarrollarse como si le ocurriera a otra persona. ¿Puedes correr?, preguntó él. Sin respuesta. Bien, da igual. La agarró suavemente de la muñeca, pero ella retrocedió presa del pánico. No por miedo a él, sino por algo más profundo. Su cuerpo temblaba como si acabara de romper una regla imperdonable. Una palabra escapó de sus labios, tan suave que casi no la oyó. Larry. Tyne se quedó helado, no por la palabra, sino por el sonido. Un idioma que no se había pronunciado en voz alta desde la caída de Sylve. Intentaron borrarla y fracasaron. Detrás de ellos, sonaron las alarmas. Las puertas de seguridad comenzaron a cerrarse de golpe. «¡Muévete!», gritó, tirando de ella tras él. El pasillo más cercano ya estaba abarrotado. Deslizó su brazo bajo el de ella, levantándola y corriendo los últimos metros. La puerta se cerró silbando tras ellos, enganchando el dobladillo de su abrigo. Se giró, se liberó y siguió adelante. Las alarmas de persecución se activaron. Señales del sindicato, no planetarias. Eso significaba que las órdenes de eliminación estaban en vigor. Llegaron al hangar donde estaba atracado el refugio, el hangar 12C. Por supuesto, la puerta exterior ya estaba entrando en modo de bloqueo. Maldijo y la dejó caer detrás de una caja. «Quédate abajo». Luego corrió hacia la terminal de la pared y colocó una púa de derivación en el panel, anulando manualmente la autoridad de la puerta del sindicato. Saltaron chispas, la puerta chirrió hasta quedar entreabierta y luego se atascó. Por supuesto, el eco de sus pasos resonó en el pasillo detrás de ellos. Tomó una barra de torsión del estante de herramientas cercano y la encajó en el borde inferior de la puerta, haciendo fuerza con todas sus fuerzas. La puerta crujió y luego cedió lo suficiente. «Vete», le gritó. «Ahora». Al principio no se movió. Luego, lenta e inseguramente, se arrastró por el estrecho hueco. Su cabello verde se enganchó en el borde irregular, pero no gritó, ni se inmutó. Ella estaba dentro. Fine se lanzó tras ella y cerró el sello de emergencia. Luego activó el despegue manual del Haven, ignorando todos los códigos de autorización.
Los motores rugieron, expulsando humo negro antes de que los estabilizadores internos se activaran. Despegaron segundos antes de que llegaran los equipos de seguridad de la base. Un disparo rozó el casco. Otro rebotó en los escudos, pero ya se habían ido, escapando con un grito al espacio profundo. El silencio se apoderó de la cabina una vez que salieron de la atmósfera. Las estrellas se extendían como fuego congelado ante ellos. La Varelín estaba sentada cerca de la puerta, con las rodillas flexionadas y las manos apoyadas en los muslos. No lloró, no habló, pero ahora lo observaba. No como antes, no como un objeto entrenado para leer movimientos, como alguien que intentaba comprender el porqué. Él se sentó frente a ella, dejando que el silencio se extendiera. Debería haberlo dejado ir. Sabía que no era su lucha. No era su guerra. Ya no. Ella te lo recordó. ¿Verdad? El grito de una niña pequeña enterrado bajo los escombros. Barn 3. Una promesa que nunca pudo cumplir. Maldita sea, susurró, frotándose la cara con una mano. La miró de nuevo. Piel violeta, cabello verde y aquel tenue tatuaje aún apenas visible bajo su mandíbula. Ella lo observaba, no con gratitud, no con confianza, solo con silenciosa incredulidad. No eres una recompensa, dijo en voz baja. No eres un objeto. Ella no respondió, pero tampoco bajó la mirada. Se puso de pie, caminó hacia la consola de navegación y fijó su ruta hacia el profundo vacío, fuera de ruta, lejos de las rutas del sindicato. Aún no sabía a dónde iban, pero de algo estaba seguro. Acababa de quemar lo poco que le quedaba de anonimato para robar a una mujer olvidada por la galaxia. Y por primera vez en años, Fine Merrick no se sintió perdido. Sintió que por fin había elegido algo por lo que valía la pena perderlo todo. El refugio flotaba en la oscuridad entre las estrellas, lejos de las rutas del sindicato y las comunicaciones, su casco envejecido zumbando con la respiración lenta y metódica de la maquinaria silenciosa. Afuera, solo la negrura infinita. Ni balizas, ni parloteo, ni guerra. Adentro, el silencio se sentía más pesado. Fine Merrick estaba de pie al borde del pasillo que conducía a la bahía de carga, mirando fijamente la figura inmóvil sentada contra la pared. La mujer Varelín, Unidad 74, Beta, aunque ya odiaba pensar en ella de esa manera, no se había movido desde que abandonaron la órbita. Estaba sentada con las rodillas flexionadas, las manos apoyadas en los muslos, con una postura perfecta, la mirada fija en un punto vacío en el espacio que bien podría estar a millones de kilómetros de distancia. No había preguntado a dónde iban, no había preguntado absolutamente nada. Se apoyó contra la pared y se frotó la sien. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por el agotamiento y una lenta y punzante incertidumbre. Había actuado por instinto otra vez, como siempre. Esa parte de él no había cambiado. No importaba cuánto corriera, no podía seguir mirándola como si fuera un problema que necesitaba resolver. La solución. Ella no lo era. Era una persona. Esa verdad no debería haberle parecido una revelación. Pero después de lo que había visto en la subasta, de lo que la multitud había aclamado, le pesó en el pecho con un peso inesperado. Respiró hondo, se separó del muro y entró en la bahía. Traigo algo de comida, dijo con voz más suave de lo habitual. No mucha. Raciones, que podrían calentar algo. No hubo respuesta. Ni siquiera parpadeó. Se agachó a su lado, pero no la tocó, con cuidado de mantenerse fuera de su alcance. Su piel brillaba levemente bajo la suave luz ámbar. Tonos violetas que cambiaban como la superficie de las profundidades. Y su cabello, largo, verde y enmarañado, caía suelto sobre sus hombros como enredaderas abandonadas al viento. Había una mancha de sangre seca justo encima de su ceja. No de la huida. Antigua, olvidada. De acuerdo, dijo en voz baja. Está bien. Lo dejaré cerca. Se puso de pie, se acercó a la consola de la pared y pulsó el botón de control de la cocina.
Unos minutos después, descendió una bandeja con cubos de proteína calientes, cereales al vapor y fruta rehidratada. No era mucho, pero era comida de verdad, nada procesado. La colocó con cuidado en el suelo cerca de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarla, pero no tanto como para que se sintiera atrapada. Ella no se movió. Él se sentó en el suelo frente a ella, manteniendo la distancia. Esperando. Nada. Entonces, casi imperceptiblemente, sus dedos se crisparon. No miró la bandeja, pero sus ojos se desviaron ligeramente, para luego volver a alzarse. No es una prueba, dijo. No voy a castigarte por nada ni espero nada a cambio. Puedes comerlo o no. Puedes descansar o no. Seguía sin responder. Pero ese destello de vacilación, esa pausa, era significativo. La observó un rato, luego se recostó contra el mamparo. Durante un largo rato, no dijo nada. Ni siquiera la miró, solo se quedó mirando el techo metálico. Su voz se apagó cuando finalmente llegó. Estuve destinado en Barniz durante la evacuación, dijo. Hace 12 años, el mando nos retiró antes de tiempo. Había civiles en tierra. Me dijeron que abordara el transporte o me dejarían atrás. Tragó saliva. Abordé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como metal raspando metal. Ella no respondió. Él no esperaba que lo hiciera. «Me recuerdas a alguien», añadió. Silencio persistió. Pero su cuerpo se había movido apenas, lo suficiente como para que su postura ya no pareciera fija. Su columna se relajó, sus hombros se bajaron. Un suspiro escapó de sus labios. No era obediencia, no era reflejo, era alivio. No la habían castigado por quedarse quieta. Esa era la primera lección nueva. Cuando él se puso de pie de nuevo, ella no se inmutó. Progreso. Se giró para marcharse, deteniéndose en la puerta. Soy Tan Emerick, dijo, sin volverse. Esta es mi nave. No hay nadie más a bordo. Nadie más vendrá. Aún así, ella no dijo nada. Pero cuando él salió de la habitación, ella extendió la mano lentamente y tocó una de las frutas de la bandeja. No la comió, solo la tomó. La examinó como si fuera un arma o una trampa. Luego, tras un largo y deliberado momento, la volvió a colocar suavemente en el plato. Lo estaba poniendo a prueba. A la mañana siguiente, las luces interiores de la nave se ajustaron al ciclo que Tain había programado. Un tenue ámbar que simulaba el amanecer. No era gran cosa, pero le daba al refugio cierta sensación de ritmo, algo de vida. Seguía sentada en la bahía, pero se había movido. Ahora tenía la espalda contra la pared y se había cubierto las piernas con la manta. Cuando TH se acercó, no apartó la mirada. Su mirada no lo desafió, sino que se encontró directamente con la suya. Por primera vez, él se arrodilló de nuevo, esta vez más despacio. Necesito fijar un rumbo pronto. Puedo mantenernos fuera del radar, pero no durará para siempre. Sigue sin haber respuesta. Pero ahora había conciencia en su expresión. Estaba asimilando la información. No sé qué te hicieron, dijo él. Su tono era pausado. Pero sé cómo te llamaban. Eso no es un nombre. Hizo una pausa. Sus labios se entreabrieron un instante y volvieron a cerrarse. Él dudó, luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño escáner de diagnóstico, no más grande que un dispositivo portátil. Lo sostuvo a la altura de sus ojos. Solo quiero comprobar si hay implantes, dijo. Rastrear nódulos, nada invasivo. Si te ayuda, puedes verme hacerlo primero en mí mismo. Aún así, ella no se movió, pero sus ojos siguieron sus manos mientras él escaneaba su cuello, clavícula y antebrazo. El dispositivo parpadeaba en azul cada vez. Sin calor, sin dolor. Lo bajó. Lo mantuvo firme y esperó. Ella se inclinó hacia adelante. No mucho, pero lo suficiente. Cuando comenzó el escaneo, emitió un suave zumbido. Sin alerta, sin señal.
Pero una anomalía apareció justo debajo de su omóplato izquierdo, lo suficientemente profunda como para no ser detectada por un escaneo estándar, diseñado para permanecer oculto. Rastreador silencioso, murmuró Tyne. De bajo nivel pero persistente. Tendremos que eliminarlo. Ella ladeó la cabeza. Levantó una mano. No lo haré ahora, pero lo sacaré. Y cuando lo hagamos, no podrán encontrarte de nuevo. Ante eso, un destello cruzó su rostro. No alivio. Todavía no, sino algo más sutil. Quizás esperanza. Se puso de pie. Te daré espacio. Mientras caminaba de regreso a la cabina, algo captó su atención. Un susurro tan tenue que casi no lo oyó. Se giró lentamente. Ella no lo miraba. Tenía la cabeza gacha de nuevo, pero había hablado. Solo una palabra, un susurro casi imperceptible. Sila. No sabía qué significaba, pero ella lo había dicho como si importara. Y quizás con el tiempo, le explicaría por qué. Por ahora, era suficiente. Regresó a la cabina, puso el rumbo del refugio en deriva profunda y se reclinó en el asiento del piloto. Las estrellas se deslizaban en silencio. Debería haberse sentido atrapado o agobiado. En cambio, exhaló larga y silenciosamente y susurró la única verdad que aún tenía sentido. No eres una recompensa. No eres un trabajo. Eres simplemente una persona que sigue viva. Y tal vez, solo tal vez, esa era la única razón que necesitaba. El zumbido de la nave era distinto ahora. Más silencioso, menos mecánico, más vivo. Fein Merrick no podía explicarlo, no de una forma que tuviera sentido. Pero desde que la subió a bordo, desde que susurró ese nombre, Kale, en el silencio de las paredes del refugio, algo en la nave se sentía diferente. Como si el aire tuviera peso, como si las paredes escucharan. O tal vez solo era su propio pulso, por fin, ralentizándose. Estaba de pie en el pasillo de mantenimiento del refugio, iluminado a medias por tiras de paneles ámbar parpadeantes, con herramientas esparcidas sobre el banco a su lado. Llevaba una hora fingiendo redirigir el reciclador de residuos. La verdad era que el sistema no necesitaba ese trabajo. Simplemente no estaba listo para volver a verla. No después de lo que dijo. No después de que dijera nada. Kale, lo había repetido. En voz baja, dubitativa, pero real. Su voz, quebrada y frágil, había encontrado la palabra y se la había devuelto. Todavía resonaba en su memoria. Y a pesar de todo, no quería romper el momento regresando demasiado pronto. Dejó la herramienta con un tintineo metálico y se separó de la pared, frotándose las manos más por costumbre que por necesidad. Se giró hacia la cubierta de carga, caminando despacio, no por miedo, sino porque no quería precipitar lo que aquello estaba sucediendo. Ella había cambiado de posición de nuevo. Solo eso ya era significativo. Kale ahora estaba sentada con la espalda apoyada contra la pared de suministros, la manta envuelta alrededor de sus piernas, la mirada ligeramente inclinada hacia arriba, hacia la pequeña ventana que daba a las estrellas. Su cabello verde, enredado pero de aspecto suave bajo la tenue luz, se movía con cada respiración lenta. No lo había oído entrar, o si lo había hecho, no había reaccionado. Eso también era nuevo. Antes, cada paso la hacía encogerse sobre sí misma. Cada sonido la hacía estremecerse, tensarse. Ahora nada. Él entró hasta la mitad de la habitación y se detuvo. «Te he traído algo», dijo con voz serena. Ella se giró lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Solo eso le cortó la respiración. No porque lo mirara, sino porque lo hacía a propósito. Elegía mirarlo a los ojos. Eso nunca había sucedido antes. Él se arrodilló lentamente, mostrándole lo que sostenía. Una tableta delgada. Sin código de sindicato, sin herramienta de diagnóstico, simplemente algo sencillo. Suya. Solía tomar notas de campo en esta librea durante mi tiempo en el frente exterior, explicó, ofreciéndosela. Bocetos, bitácoras, mapas,
A veces solo cosas que no quería olvidar. Ella no la tomó, pero sus ojos la siguieron. Quizás. Dudó un instante, luego se tranquilizó. Si quisieras ver algo real, algo que no fuera una célula o un laboratorio. Ella permaneció en silencio, pero él no insistió. Colocó la tableta suavemente en el suelo, a su alcance, y se sentó frente a ella. Tras un largo momento, ella extendió la mano, levantó el dispositivo y dejó que sus dedos rozaran la superficie. La pantalla cobró vida al contacto. Imágenes dibujadas a mano, inacabadas. Un mundo selvático semidestruido por fuego orbital. El retrato de un niño con ojos grandes y curiosos. El esquema de un lugar llamado Estación Lit, perdido hacía mucho tiempo. Deslizó la pantalla, lenta y deliberadamente. Luego se detuvo. La imagen era la de un árbol, no uno de ninguna colonia humana, una estructura alta, de vetas cristalinas, con ramas largas y ondulantes que capturaban la luz y refractaban los colores. Ella tocó la pantalla suavemente. ¿Lo conoces?, preguntó él. A ella se le hizo un nudo en la garganta. Cerró los ojos un instante, como buscando algo enterrado bajo años de silencio. Entonces Silan susurró antes del humo, antes del fuego. Tain contuvo el aliento. Había esperado reconocimiento, tal vez incluso emoción, pero no palabras. No así. Asintió lentamente. ¿Naciste ahí? Ella dudó, luego negó con la cabeza. No nací, pero es mi hogar. Su voz era suave y ronca, como si cada palabra aún luchara contra un muro de recuerdos fragmentados. Pero estaba hablando, eligiendo hacerlo. Él no se movió, ni siquiera parpadeó demasiado rápido, simplemente se quedó sentado y dejó que el silencio los envolviera de nuevo. Kale bajó la tableta a su regazo y la miró fijamente un momento más. Luego, casi como un pensamiento fugaz, lo miró. ¿Por qué me trajiste? La pregunta cayó como una gota de agua helada entre ellos. No respondió de inmediato. Podría haberle dado una docena de razones. La crueldad de la multitud, la voz del cuidador, la palabra animal de placer que le taladraba los oídos como una marca. Pero nada de eso era toda la verdad. Así que, en cambio, le dio lo que tenía. Porque te miré, dijo lentamente, y por un segundo, vi a alguien que dejé atrás. Alguien a quien no pude salvar. Un silencio se instaló de nuevo. Pero este era más denso, más penetrante. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo con esa mirada silenciosa y extraña que tenía. ¿Pensaste que yo era ella? No, dijo él rápidamente. Número. No eres ella. Lo sé. Solo. Su voz se apagó y luego exhaló. Fuiste lo primero en mucho tiempo que me hizo sentir algo más que culpa. No esperaba que ella respondiera. No lo hizo, pero algo en su postura se suavizó. Y entonces lo sorprendió de nuevo. Me diste un nombre, dijo. Él asintió. ¿Por qué, Kale? Parpadeó y luego sonrió con cierta tristeza. Era el nombre de una cantante de la vieja tierra. Mi madre tenía un disco, solo uno. Decía que su voz podía detener una guerra. Decía que era lo único que hacía llorar a su padre. Kale volvió a ladear la cabeza. ¿Detuvo una guerra? Tain sonrió. Número. Pero a mí sí. La primera vez que la oí, olvidé que estaba en una zona de guerra. Olvidé de qué bando estaba. Solo escuché. Se quedó callada un rato. Entonces, no sé si puedo ser así. No tienes que serlo, dijo él. Solo tienes que ser tú misma. Con eso basta. Bajó la mirada, esta vez no por vergüenza, sino pensativa. Luego susurró más para sí misma que para él. Kale, no probando el nombre, convirtiéndose en él. La observó con el corazón encogido. Y entonces sonó la alerta, un suave timbre, de baja prioridad, pero que rasgó el silencio como una cuchilla. Tain se puso de pie al instante y se acercó al panel de la pared. Sus dedos se movían con rapidez sobre la interfaz,
con los ojos entrecerrados, alerta de proximidad. No había fijación directa, pero una nave había pasado por su sector. Rápida, silenciosa, de grado militar, apretó la mandíbula. ¿Algún problema?, preguntó ella. Él se giró. Ahora estaba de pie, descalza, con aspecto frágil, pero centrada, firme, preparada. Él asintió una vez. Podría no ser nada. Podría ser una nave exploradora. Pero se acercaron. Ella dio un paso al frente. Me están buscando. La certeza en su voz era escalofriante. Él no replicó. Todavía tenemos ese rastreador implantado en tu hombro, dijo. Incluso inactivo, podría estar emitiendo señales de baja frecuencia. Podrían haber triangulado un eco parcial. La expresión de Kale no cambió, pero se abrazó a sí misma con más fuerza. Lo quitaremos, dijo rápidamente. Pronto, asintió ella. Tenemos que cambiar de rumbo, murmuró, dirigiéndose a la cabina. Aventúrate en la estela muerta. Cambia la trayectoria. Nos dará al menos unos días. Los siguió. No porque él se lo ordenara, sino porque quería. Él lo notó. Una vez en la cabina, Tyne se deslizó en el asiento del piloto y comenzó a cambiar la ruta. El refugio gimió mientras sus viejos sistemas se ajustaban al cambio repentino. Las estrellas se curvaban ligeramente al predecir la armada una estrecha ventana a través del campo de escombros de la estela muerta. Kale estaba detrás de él, con una mano apoyada ligeramente en el borde de la consola. Sus ojos seguían el movimiento de las estrellas, el cambio en los vectores. ¿Sabes leer eso?, preguntó sorprendido. Ella dudó, luego asintió. Nos enseñaron navegación, no a volar, solo para que entendiéramos cuando nos estaban engañando. Las palabras fueron pronunciadas sin amargura, pero aún así le hirieron profundamente. No dijo nada. Después de que el nuevo rumbo se fijara, Fine se puso de pie y se giró hacia ella. Mañana sacaremos ese rastreador. No será limpio y dolerá, pero una vez que desaparezca, no podrán rastrearte de nuevo. Ella no se inmutó. En cambio, preguntó, ¿ya has hecho esto antes? Su voz se apagó demasiadas veces. Y entonces sucedió algo extraño. Extendió la mano lentamente, insegura, y dejó que sus dedos rozaran su manga. No fue una orden, no un reflejo, un simple roce. Él se quedó paralizado. Que lo hiciera, que eligiera. Cuando ella se apartó, había en sus ojos una mirada que él no había visto antes. No miedo, no obediencia, confianza, una confianza real, tentativa y difícil. Y por primera vez desde Varnas, Terik también la sintió en sí mismo. No solo la estaba protegiendo, la estaba dejando vivir. Y tal vez, solo tal vez, aprendiendo a vivir de nuevo él mismo. Las estrellas fuera del refugio eran nítidas e inmóviles, como brasas congeladas en un cielo frío y sin viento. Pero dentro, todo palpitaba con una silenciosa urgencia. Tyne se movió rápidamente por la enfermería, preparando el paquete esterilizador, el cauterizador portátil y gel de supresión neuronal sobre la bandeja junto a la mesa. Tenía la mandíbula tensa, la respiración entrecortada. No por miedo, sino porque sabía lo que estaba a punto de hacer y lo que implicaría. Extraer un rastreador corporal profundo no era complicado. Era personal. Era invasivo. Y siempre sacaba a la luz algo de lo más profundo. Dolor, recuerdos, un silencio que se rompía con gritos, aunque nadie pronunciara palabra. Kale estaba de pie en la puerta, envuelta en la manta térmica de emergencia de la nave, con los pies descalzos sobre el suelo en silencio. Su cabello verde le caía suelto sobre los hombros, algo más limpio después de que Tyne hubiera ajustado el filtro del módulo de higiene a uno menos agresivo. Había sido cuidadoso con todo. Sin toques bruscos, sin puertas cerradas a sus espaldas. Solo espacio, luz, opciones. Y ahora la única opción era seguir adelante. Su mirada se dirigió a la bandeja, luego a la mesa, y después a él. ¿Está seguro de que está en el pliegue escapular izquierdo?,
Preguntó, con la voz más ronca que el día anterior, pero más firme. Él asintió. Es un modelo antiguo del sindicato. Pasivo. El transmisor no emite pulsos a menos que se le envíe un pulso directo, pero si estamos dentro de cierto radio de su zona de patrulla, tarde o temprano detectarán la señal. Kale se abrazó a sí misma y bajó la barbilla. Recuerdo cuando me lo pusieron, dijo. La luz era roja, la habitación fría. No me explicaron qué era. Solo dijeron que estaba lista. Fine la miró fijamente durante un largo rato, luego señaló lentamente la mesa. No tienes que tumbarte. Puedes sentarte o recostarte. Yo me acomodo. Ella asintió una vez y dio un paso adelante. Cada movimiento era deliberado, casi ritual, no por miedo, sino por una vieja precisión nacida de un condicionamiento que aún no había desaprendido. Cuando finalmente le dio la espalda y se quitó la manta de los hombros, él la vio. Justo debajo de la curva de su omóplato izquierdo, ligeramente levantada, pálida contra el brillo violeta de su piel, había una pequeña cicatriz triangular. La piel a su alrededor parecía alterada, no dañada, sino refinada, artificial. Y justo debajo, una marca que él no lo había visto con tanta claridad antes. Un fino sigilo geométrico grabado en la piel, casi como encaje. Brillaba tenuemente en tonos dorados y verde oscuro bajo la luz estéril de la habitación. Era intrincado y con un propósito. Nada que ver con las toscas marcas de propiedad que había visto grabadas a fuego en otros. ¿Qué es?, preguntó, con cuidado de no tocarla. Una marca de clan, dijo ella en voz baja. Los Belins no escribíamos los nombres como los humanos. Los llevábamos en patrones grabados en la piel para que no pudieran ser robados. Esta era de mi madre. Fine sintió un nudo en la garganta. ¿La recuerdas? Recuerdo su voz, dijo Kale, y su aroma a fruta de fuego y madera de tormenta. Solía tararear mientras me cepillaba el pelo. Él asintió, agachándose junto a la bandeja para cargar la sonda de extracción. Intentó mantener la voz firme. Nunca he oído hablar de nadie que haya sobrevivido con la marca de su clan intacta. Se quemó para mantenerla oculta, la fusionó bajo capas de código dérmico. Ella lo miró de reojo. Si alguna vez escapara, debería recordar quién era, aunque nadie más lo hiciera. Fine no respondió. No confiaba en que su voz no le temblara. Kale se giró hacia la pared. Hazlo. Él aplicó primero el gel supresor, rodeando la cicatriz. Ella no se inmutó. El gel adormeció los nervios, pero no el recuerdo. Eso nunca estuvo previsto. Activó la microhoja, guiándola lenta y cuidadosamente. Estuviste en la guerra, dijo Kale de repente, con voz distante. Dejaste a alguien atrás, dijo Tyne, cuyas manos se detuvieron un instante antes de continuar. Una niña, parecida a ti, Varelin. No era una soldado, solo una niña atrapada en medio de todo esto. Nos dijeron que la zona de evacuación tenía que reducirse. Demasiada resistencia, pocas naves, argumenté. El mando cerró la escotilla en mis narices. Kale no dijo nada, pero se le cortó la respiración. A veces todavía la oigo, dijo él. Su voz, ni siquiera sé su nombre. Y ahora me has dado uno, susurró ella. Fine no respondió. El dispositivo emitió un pitido al fijarse en el rastreador. Deslizó el extractor hacia adelante y arrancó el nodo de su ranura subcutánea. El implante emitió un leve zumbido al descargarse su batería interna. Kale exhaló con fuerza, con las rodillas temblando ligeramente. Él le sujetó el codo, no con fuerza, solo para apoyarla. Ella se apoyó un poco en él. Colocó el rastreador inactivo en un contenedor sellado y lo cerró de golpe. Ya está, dijo. Kale se giró, parpadeando lentamente. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Nunca lloraba. Eso lo habían solucionado. La ayudó a sentarse en la silla junto al puesto médico. Se sentó en silencio, abrazándose a sí misma,
y miró fijamente el contenedor que ahora guardaba aquello que la había convertido en una mercancía. «Quémalo», dijo. Fine asintió, caminó hacia la cámara de eliminación y dejó caer la cápsula. La cámara siseó una vez y luego brilló con una luz blanca incandescente, reduciendo el implante a cenizas en la memoria. Cuando se volvió, Cale lo observaba. «Pensé que olerías a ira», dijo. Él arqueó una ceja. La mayoría de los hombres que he conocido, dueños, cuidadores, llevaban la ira en la piel. Siempre ardía, incluso cuando sonreían. Tú no tienes eso. Apartó la mirada. No creo que me quede mucho. Cale se puso de pie, aún débil, pero erguida. Me diste algo. Todavía no sé qué hacer con ello, pero sé que es real. Sus miradas se cruzaron de nuevo y, como si se hubiera activado la tecla Q, la consola superior emitió un pitido. Transmisión entrante. Cifrado no registrado. Tane cruzó la habitación en 2 zancadas y activó la señal. El mensaje era corto, fragmentado, en formato de ráfaga, pero la etiqueta de encabezado le heló la sangre. Protocolo Tyrex 2.1. Carga perdida. Localizar y recuperar. Prioridad clasificada. Firma de seguimiento del sindicato. Sabían que se había ido y se estaban movilizando. Es hora de moverse, dijo él. Cale no preguntó a dónde. Simplemente se puso a su lado, firme ahora, sin aferrarse, sin obedecer, simplemente de pie junto a él. Él dirigió la nave hacia un nuevo rumbo, introduciendo coordenadas de deriva profunda hacia el cinturón de Cartaje. Una región de campos de asteroides irregular, viejos restos mineros y colonias muertas. No era un lugar para esconderse para siempre, pero sí suficiente para ganar tiempo. Mientras la nave aceleraba, Cale volvió a la ventana de observación. Observó las estrellas pasar veloces, con los brazos sueltos a los lados y el cabello ondeando como algas en la corriente. Entonces dijo algo que Fine no entendió. Sarin besa. La miró. ¿Qué significa eso? Ella vaciló. Una frase de antes. De las viejas canciones. Significa que elijo mi propio cielo. Dejó que las palabras resonaran en el silencio entre ellos. Ella no había elegido ser tomada, no había elegido ser doblegada. Pero ahora estaba eligiendo algo. Aunque solo fuera un nombre, un cielo, un silencio que pudiera poseer. Y para Time Merrick, eso era suficiente por ahora. El Relance Rich apenas se mantenía en pie. Desde la órbita, parecía un engranaje oxidado perdido en la oscuridad, encajado en la órbita de un gigante gaseoso. Su casco exterior estaba agrietado y remendado con placas recicladas. La baliza del puerto parpadeaba débilmente en el antiguo código de la Federación. Sin instrucciones formales de atraque, sin inspección aduanera. Eso significaba que allí no había gobierno, ni bandera de sindicato ondeando, ni ley alguna, salvo las improvisadas y aplicadas con mano de hierro. Fine ya había visto lugares parecidos antes, y Cale había sobrevivido en ellos. Cuando el Haven se acopló a la abrazadera de amarre, las luces interiores se atenuaron mientras la nave se ajustaba a la gravedad de la estación. El suave crujido bajo sus pies se sintió como si la nave exhalara, entregándose a regañadientes a algo en lo que no podía confiar. Cale estaba de pie junto a la esclusa, ajustándose la bufanda gris oscura que le cubría los hombros. No era un disfraz. Era una armadura elegida, no impuesta. Su postura era inmóvil, pero su presencia no era vacía como días atrás. Ahora había peso en su postura. Conciencia. «Puedo quedarme aquí», dijo. Fine se detuvo ante el panel de control. «No tienes que demostrar nada». «No lo hago», dijo ella simplemente. «Pero no deberías entrar ahí solo. Un hombre como tú pilotando un carguero sin nombre, sin nada que ofrecer salvo silencio. Llamarás más la atención sin mí que conmigo». La miró. «¿Sabes lo que pensará la gente? Han pensado cosas peores antes». Él no respondió, pero ella lo notó. La mandíbula de él se tensó, no hacia ella,
sino hacia el mundo que la había obligado a decirlo tan claramente. De acuerdo, dijo al fin. Quédate cerca. Nada de movimientos bruscos. Y si algo te parece mal, nos vamos. Sin dudarlo. Cale asintió una vez. Hecho. La esclusa se abrió con un siseo y el hedor a metal. Sudor y aire reciclado inundó el interior. El pasillo contiguo parpadeaba con luces defectuosas y cables expuestos. Voces resonaban a lo lejos. Comerciantes, contrabandistas, guardias de seguridad fuera de servicio hablando en voz baja, con aire territorial. El lenguaje aquí no se expresaba con palabras. Se manifestaba en la postura, en las miradas, en el silencio. Caminaron uno al lado del otro, Tyne con su vieja chaqueta de cuero, la pistola enfundada pero visible. Cale lo seguía medio paso atrás. Bajó la mirada, pero sus sentidos estaban alerta. Ya no actuaba como una presa. Actuaba como una sombra que había aprendido a seguir su propio contorno. Atravesaron rápidamente los niveles del mercado. La mayoría de los vendedores apenas levantaron la vista, acostumbrados al tipo de gente que pasaba por allí, que no hacía preguntas y pagaba con una moneda no rastreable. Pero un hombre la miró fijamente durante demasiado tiempo. No a un objeto, sino a ella. Cale no se inmutó, pero lo recordó. Recordó esa mirada. Clínica, evaluadora, no lujuriosa, no curiosa, simplemente midiéndola como si fuera un producto, un escaneo, un código de barras, un recuerdo. Se acercó un poco más a Tyne, lo justo para rozar su hombro con el de él. Él no reaccionó, pero cambió de paso, guiándola hacia el primer vendedor que ofrecía purificadores de agua y bolsas de gel medicinal. ¿Tienes algo mejor que estropajos del mercado negro?, preguntó Tyne. La comerciante, una mujer corpulenta de brazos gruesos y ojos sintéticos, gruñó. No por tu presupuesto. Tyne arrojó una ficha sobre la mesa. Pruébame. Comenzó el regateo. Mitad juego, mitad amenaza. Cale permaneció en silencio, pero sus ojos escudriñaban el mercado. Un mensajero del sindicato gris salió de un pasillo lateral, se detuvo y escudriñó a la multitud. Su postura era demasiado recta, su abrigo demasiado nuevo, su arma demasiado limpia, y su mirada, aguda pero desenfocada, se posó brevemente en ella, y luego de nuevo por más tiempo. Cale se puso rígida. Se inclinó hacia el hombre tras el toldo rojo, mirando hacia su hombro derecho. Lleva una ficha. No miró de inmediato. Simplemente colocó una segunda ficha sobre la mesa. Hemos terminado aquí, dijo con calma. Recogió el paquete de suministros y se giró. Cale ya se estaba moviendo. No corrieron. Eso llamaría la atención. Pero aceleraron el paso por un pasillo, giraron a la izquierda por un conducto de mantenimiento, pasando junto a un ascensor averiado. El mensajero no lo siguió de inmediato, pero Cale lo sabía. El comunicador estaba pegado a su oreja. Modelo antiguo del sindicato, susurró. Enlace directo. No está aquí por mercancía. Entonces está aquí por ti, dijo ella. No, respondió. Está aquí por nosotros. Fine introdujo la tecla de acceso al muelle. El refugio parpadeó en verde. Atracado, sellado, listo. Pero al llegar a la escotilla, las luces superiores parpadearon una vez, luego dos, y después se pusieron en rojo de emergencia. Cale se giró. Están bloqueando la energía interna, a corto alcance, intentando retrasarnos o acorralarnos. Fine maldijo entre dientes. Sacó su pistola. Comprobó la recámara. Acabemos con esto rápido. El primer disparo resonó antes de que llegaran a la puerta. Un pulso silencioso de un rifle de plasma rozó el mamparo junto a la cabeza de Cale. Se agachó. Fine respondió al fuego, obligando al atacante a ponerse a cubierto. Dos figuras más emergieron del fondo del pasillo, con armaduras de combate gris mate. No eran soldados del sindicato, sino contratistas, del tipo que se usa cuando se requiere una negación plausible. Cale no se quedó paralizada.
Se movió. Agarró una tubería suelta de la pared, pesada y corroída, y la lanzó contra la luz de emergencia sobre el pasillo. Se hizo añicos en una explosión de chispas, sumiendo en sombras la mitad del salón. Fanny aprovechó el destello para flanquear por la izquierda. Cale se agachó hacia la derecha. Otro disparo. Gritos de los transeúntes a sus espaldas. El caos reinaba. Se lanzó hacia adelante, se deslizó agachada y barrió con la pierna. Un atacante cayó con fuerza, su rifle derrapando por el suelo. Antes de que pudiera levantarse, Cale le asestó un codazo en la garganta. No volvió a moverse. Fine disparó 2 veces más. Una bala impactó en la armadura, la otra en una rejilla de ventilación justo encima de la cabeza del segundo atacante. El vapor brotó con fuerza, cegándolo. Corrieron. La rampa del refugio ya descendía, activada a distancia. Llegaron a ella, jadeando. Cale tropezó ligeramente. Fine la sujetó del brazo y la metió dentro justo cuando el último pulso impactó contra el casco exterior de la nave. La rampa se cerró, el bloqueo se activó. El refugio cobró vida con un rugido. Dentro, las luces volvieron a su máxima intensidad. Los sistemas se sincronizaron, los motores se encendieron. Fine saltó al asiento del piloto, con los dedos volando. Cale se desplomó en el asiento de copiloto. La sangre le corría por un brazo por un disparo de refilón que ni siquiera había sentido. La nave se liberó de las amarras, rompiendo el sello atmosférico del hangar con un chirrido de presión liberada. En el espacio abierto, 3 pequeños interceptores se separaron de la estación, ya fijando su firma térmica. «Dime que tenemos contramedidas», dijo Cale con voz tensa. «Tenemos 2». Viró bruscamente a la izquierda, lanzándose en picado hacia la banda de nube superior del planeta. Y una de ellas es Fight. Rió. De verdad rió. Una risa corta, seca, sorprendida. «Entonces usemos ambas». Fight lanzó la primera bengala, esquivando hacia arriba. Los interceptores rompieron la formación. Uno se acercó demasiado y chocó con fuego amigo, estallando en una bola de fuego. «Que esa sea una contramedida a la izquierda», murmuró. Cale se inclinó hacia adelante. «Puedo enmascarar nuestra firma electromagnética temporalmente, pero necesito que me des acceso al panel de navegación». Él accedió. Sus dedos se movieron con rapidez. Introduciendo las órdenes se redirigieron a los sistemas secundarios para sobrecargar la señal que se filtraba del reactor. El refugio parpadeó, las estrellas se retorcieron y de repente desaparecieron de los escáneres. 10 minutos después, flotaban en silencio a través del campo de hielo de una luna menor, camuflados tras un fragmento glacial del tamaño de un crucero. Solo entonces respiraron. Fine se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Ella miró su brazo. «He tenido cosas peores». Él la miró. La miró de verdad. Estaba sangrando, temblando ligeramente. Pero ya no era pequeña. Ya no estaba en silencio. Estaba viva. Y en ese momento, más ella misma que nunca. «Me salvaste la vida», dijo. Cale se giró, con voz suave. «¿Aún así me la habría salvado?», preguntó. Si no me hubiera resistido, la pregunta me habría golpeado fuerte. Demasiado directa, demasiado cierta. «Sí», dijo él. Ella lo observó. «Entonces te creo». Extendió la mano y la tomó. Ella no dudó. El calor de su piel contra la suya era más que solo consuelo. Era confianza. Se la habían ganado. Y mientras el refugio se deslizaba por la oscuridad helada, oculto en el silencio entre las estrellas, Fein Merrick supo una cosa con absoluta claridad. Ya no huían. Luchaban juntos para avanzar. El campo de hielo pendía como cristales rotos en la oscuridad. Cientos de fragmentos a la deriva captando la luz de una estrella moribunda distante. El refugio se acurrucaba entre 2 masas heladas. Motores silenciosos. Potencia reducida al mínimo. Eran invisibles para todos, salvo para los cazadores más persistentes.
Y por ahora, la galaxia volvía a estar en silencio. Dentro de la nave, el aire estaba quieto, no muerto, simplemente expectante. Fein se movía por el pasillo con pasos lentos y medidos, un botiquín en una mano, una manta en la otra. Tenía los nudillos magullados por la lucha. La adrenalina se había desvanecido. Lo que quedaba era agotamiento y la cruda y palpitante conciencia de que ella había luchado por él. No por programación, no por miedo, no por órdenes. Ella había tomado una decisión. La encontró en el comedor, sentada en el banco junto a la pared, con el brazo herido. La herida estaba acurrucada contra su pecho, medio envuelta en gasa. Su cabello verde, húmedo de sudor, se le pegaba al cuello, y su respiración era superficial pero constante. Levantó la vista cuando él entró. Iba a terminar con esto, dijo en voz baja, señalando las vendas con la cabeza. Lo sé, dijo él, dejando el botiquín a su lado. Pero quería. Kale no replicó. Él se arrodilló, con cuidado de no invadir su espacio, y le quitó suavemente el vendaje improvisado. La herida era superficial, una quemadura superficial de una ronda de plasma, pero la piel estaba enrojecida e inflamada. Aún en proceso de cicatrización, aplicó las pomadas lentamente, con dedos firmes, siempre atento a su rostro en busca de cualquier señal de dolor. Ella no se inmutó. Deberías descansar, dijo. Tú también, sonrió con sorna. Tase. Ajustó el vendaje limpio, luego tomó la manta y la cubrió con ella. Por un momento, ninguno de los dos se movió. ¿Por qué me dejaste venir contigo?, preguntó ella de repente. Fein levantó la vista. Porque dijiste que querías. Esa no es una respuesta. Se recostó, apoyándose en la mesa frente a ella, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Porque vi lo que eres, dijo. No lo que te hicieron ser. No cómo te llamaron. Ella ladeó la cabeza. ¿Y qué es eso? Dudó un instante, luego respondió con sinceridad. Valiente, inteligente, capaz y libre, incluso cuando aún no lo sabías. Kale bajó la mirada y, por primera vez desde que la conoció, pareció abrumada, no asustada, simplemente llena de una emoción que aún no había identificado. Intentaron arrebatármelo, susurró. Todo. Sé que casi lo consiguieron. Fein se movió lentamente, extendiendo la mano para tomarla de ella. Esta vez, no solo aceptó el contacto. Cerró los dedos alrededor de los de él con delicadeza y suavidad. Casi olvido quién era, dijo. Él la miró a los ojos. Entonces recuérdamelo. Kale lo escrutó. ¿Por qué sigues pidiéndome que vuelva cuando apenas he llegado? Porque ya no eres una pasajera. Ella bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. No sé qué soy. Eres Kale, dijo él. Con eso basta. Se le cortó la respiración. Y en esa respiración, algo cambió. Una barrera en su interior, la que se había alzado contra todo, incluso contra la bondad, comenzó a suavizarse. Se acercó, sus hombros se rozaron, ninguno se apartó. Él no habló, no se movió, pero cuando ella volvió a mirarlo, sus ojos estaban llenos de algo inefable. Curiosos, inquisitivos. Nunca he besado a nadie, dijo. Fein parpadeó. No se esperaba esas palabras, pero no se rió. No bromeó. Solo preguntó, ¿quieres? Kale asintió lentamente. Creo que sí. Él no acortó la distancia entre ellos. La dejó hacerlo. Ella se inclinó con vacilación, como quien se mete en el agua por primera vez después de años en el frío. Sus labios rozaron los de él, suaves, inseguros. Pero la segunda vez no hubo titubeos. Fue real, cálido. Cuando finalmente se separó, su rostro permaneció cerca del suyo. Su aliento se mezcló con el de él, y sus ojos lo atraparon como si fueran un imán. No sabía que se sentiría así, susurró. ¿Así como? Seguro, sonrió él. Una sonrisa pequeña pero completa. Entonces, que siga así.
Se quedaron así un buen rato. Sin más palabras, sin más huida, solo dos personas en la tranquila calma tras la supervivencia, sosteniendo el calor entre ellos como una estrella frágil. Más tarde esa noche, Tyne no pudo dormir. Estaba solo en la cabina, observando cómo el hielo se derretía lentamente afuera. Su mente daba vueltas, no por miedo, sino por la conciencia. Había dejado entrar a alguien, y no a cualquiera. A ella. El mensaje del Frente Unido seguía en la cola de mensajes. No había respondido. Tampoco lo había borrado. Pero cuanto más tiempo miraba la pantalla vacía, más comprendía que no lo llamaban para servir de nuevo. Lo estaban llamando para que volviera a usarlo, y esta vez había alguien más en peligro. Cale entró en la cabina en silencio, envuelta en la misma manta. Iba descalza, sus pasos silenciosos. No dijo nada, simplemente se puso a su lado, con la mirada fija en las estrellas. «Piensas demasiado alto», dijo. Él sonrió. «Lo siento». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «No has respondido». «No. Lo harás». Él guardó silencio durante un largo rato. «No lo sé». Cale asintió. «Decidas lo que decidas, no irás solo». Él la miró. «Me seguirías hasta allí». «Caminaría a tu lado», dijo ella. «No detrás. No debajo. A tu lado». Sintió algo en su pecho quebrarse y calmarse a la vez. Durante años, había vagado por el espacio intentando olvidar quién era. Ahora, por primera vez, lo recordaba y no dolía. «Sabes», dijo en voz baja. «Hubo un tiempo en que pensé que ya no le importaría a nadie». Ella se giró hacia él. «Sí que le importas». Y ella lo besó de nuevo, esta vez sin dudar, con una convicción silenciosa y firme, como un juramento. No para salvarse mutuamente, sino para vivir juntos. Ya no rotos, ya no poseídos, libres y completos. El refugio flotaba ingrávido al borde del campo de hielo. Estaba completamente oscuro. Los sistemas funcionaban en un susurro silencioso. Sin patrullas, sin señales, solo el frío silencio del espacio envolvía la nave como una manta de estrellas. Dentro, todo se había aquietado. Habían pasado horas desde que Cale lo besó. Horas desde que se apoyó en su pecho, murmuró, «Me importas», y lo sintió de verdad. Ninguno de los dos dijo mucho después. No hacía falta. Las palabras habían cumplido su función. Ahora era el espacio entre ellos el que hablaba más fuerte. Aún cálido, intacto. Tyne estaba sentado en la cabina, con los codos sobre las rodillas, mirando la pantalla frente a él. El mensaje del Frente Unificado seguía ahí, un código parpadeante, esperando una respuesta. «Capitán Merrick, señal confirmada. Se solicita respuesta. Prioridad, personal». Llevaba 36 horas repitiéndose en silencio. No estaban transmitiendo a las redes más amplias. Eso le decía todo. No era una llamada de auxilio. Era algo personal. Extendió la mano hacia la pantalla, pero se detuvo al oír pasos acercándose por detrás. Cale, de nuevo descalza, pero esta vez no por costumbre. Siempre se había movido como un susurro, pero ahora no era porque quisiera desaparecer. Ahora se movía como alguien que pertenecía a cualquier lugar al que iba. Llevaba 2 tazas de algo caliente, su propia mezcla de té de raíz sintética. Dejó una a su lado, luego se deslizó en la silla frente a él y recogió las piernas. «No has dormido», dijo en voz baja. Él esbozó una sonrisa cansada. «No quería perderme la emoción». Ella miró la pantalla. «¿El mismo mensaje?» Él asintió. «Los mismos fantasmas». Cale bebió un sorbo de té y luego, con cuidado, preguntó, «¿Es de alguien que conoces?» «Creo que sí». Se reclinó, y la silla crujió bajo su peso. «La señal es antigua. De esas que se usan en operaciones de recuperación encubiertas. Alguien de alto rango, de confianza. Quienquiera que la haya enviado, no solo intenta encontrarme.
Intenta asegurarse de que nadie más me encuentre primero. Kale dejó su taza. Entonces, ¿por qué no has respondido? Él la miró a los ojos. Porque ya no soy ese hombre. Ella no apartó la mirada. No llevo uniforme. No juro lealtad. No sigo sus órdenes. No después de Barnace. No después de lo que me obligaron a dejar atrás. Kale ladeó la cabeza. Entonces quizás seas justo lo que necesitan ahora. Fine guardó silencio. La idea despertó algo en él. No el deber, algo más antiguo, la esperanza. Pero fue la voz de Kale la que lo ancló de nuevo. Una vez dijiste, continuó ella, que viste en mí a alguien que te hizo sentir de nuevo. ¿Quién te trajo de vuelta? Yo. Entonces déjame decírtelo. Tyne. Tú me trajiste de vuelta. Él la observó atentamente. Sus ojos no vacilaron. Yo era un cascarón vacío. Existía. Obedecía. No pensaba en el mañana ni en el ayer. Solo aguantaba hasta que llegaste tú. Se puso de pie y acortó la distancia que los separaba. No solo sobreviví porque me rescataste, dijo. Viví porque te quedaste. Él abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas entre la respiración y el pensamiento. Y entonces ella lo dijo con claridad. Sin titubear. Te amo. Las palabras se posaron entre ellos como la gravedad. Innegable. Real. El pecho de Fine se estremeció, no de dolor, sino con el peso de algo que se abría paso en su interior. Algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. No merezco esto, susurró. Kale negó con la cabeza. Nadie merece amor. No es una recompensa. Es una elección. Ella extendió la mano, posándola sobre su corazón. Y te elijo a ti. Él tomó su mano entre las suyas. Besó su palma y la sostuvo allí. Yo también te amo, dijo. Creo que te he amado desde hace más tiempo del que pensaba. Sus ojos se suavizaron. Lo sabía, dijo ella. Se inclinaron el uno hacia el otro, sus frentes rozándose, sus respiraciones mezclándose. Sin prisa, sin necesidad, solo quietud. Y ese beso. Esta vez no fue dubitativo. No fue cauteloso. Fue verdadero. No un final, sino un comienzo. Pasaron el día siguiente preparando la nave, no para escapar, sino para un viaje. La nave cargó la base de datos del refugio con rutas de vuelo encriptadas que Kale había descubierto en registros de navegación robados de sindicatos. Rutas ocultas a través de sectores olvidados, sistemas devastados por la guerra, rutas comerciales colapsadas, zonas muertas, lugares donde se suponía que nadie sobreviviría. Lugares donde personas como Kale podrían seguir esperando ser encontradas. Su nueva misión no se trataba solo de responder a una llamada. Se trataba de responderse a sí mismos. Kale reconfiguró los sistemas secundarios de la nave. Había aprendido rápido, incluso más rápido de lo que Fine esperaba. No solo se estaba recuperando todo lo que les habían robado: el lenguaje, el propósito, el control. Cuando estuvieron listos para el despegue, Fine activó el panel de comunicaciones e introdujo el código de respuesta. La pantalla parpadeó. Un instante después, una voz se escuchó entrecortada, tensa, pero inconfundiblemente humana. Merrick, maldito. Estás vivo. Tyne exhaló. Hola, Elrich. Kale estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. ¿Dónde demonios has estado?, exigió la voz. Fuera de juego, dijo Tyne. Sigues limpiando el desastre del que te alejaste. Hemos estado vigilando los rumores. Actividad del sindicato cerca del límite exterior. Transferencias no identificadas de recursos de clase sentencia. Es peor de lo que pensabas. Fine miró a Kale a los ojos. Lo sé, dijo. Te necesito de vuelta, dijo Elrich. No con uniforme, solo en esta lucha. Fine dudó un instante, luego miró a Kale. Ella asintió una vez. Me tienes, dijo, pero no iré solo. Una pausa,
Y luego comprendió. Coordenadas entrantes. La pantalla se oscureció. Kale dio un paso al frente, rozando sus dedos con los de él. Así que, esta es la parte donde salvamos la galaxia. Él sonrió. Número, esta es la parte donde quemamos sus jaulas. Ella sonrió. Me gusta más nuestra versión. Partieron esa noche. Sin fanfarria, sin despedidas, solo 2 personas. Una vez invocó a un fantasma. La otra invocó a un objeto, adentrándose en la oscuridad con luz en sus manos. Fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos como iguales, como compañeros, como seres queridos. Y por primera vez en su vida, Kale no se preparó para el futuro. Se adentró en él libremente porque ahora tenía un nombre, tenía una voz y tenía a alguien que jamás permitiría que volviera a ser una posesión. No un premio, no un arma, no un susurro, solo Kale. Y eso era más que